Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy tenemos el gusto de conversar con el padre Alberto Reyes, sacerdote de la provincia cubana de Camagüey. El padre Reyes es psicólogo y además autor del libro Historia de una resistencia, en el que cuenta su testimonio personal sobre su vocación al sacerdocio. Hoy el padre Reyes conversa con Andrea Martínez sobre cómo se vive el catolicismo en Cuba. Los invitamos a darle like a este episodio y compartirlo con sus amigos y familiares. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Martínez y bueno, vengo aquí en nombre del Instituto Fe y Libertad y tengo el honor y el privilegio de entrevistarlo muy brevemente. Esperamos no quitarle mucho tiempo y la verdad que muy agradecidos porque nos haya concedido esta breve entrevista. Yo particularmente he leído artículos referentes a usted, o sea, declaraciones, sobre todo con lo que ha ocurrido últimamente en Cuba, y le tengo que decir que me he sentido muy conmovida, aparte porque para mí Cuba significa mucho por diversas razones y siempre me conmueve. Todas las noticias referentes con Cuba me conmueven mucho y su testimonio es muy conmovedor. Entonces yo quería comenzar preguntándole si usted, o sea, podría comentarnos un poco de sus inicios, de cómo usted sintió esa vocación o ese llamado a la vida sacerdotal en un país como Cuba, y además de a la generación a la que usted pertenece, que, o sea, entiendo yo que en los años 70 sí se vivió como un experimento más totalitario en el proyecto cubano, donde, por ejemplo, hablar abiertamente de religión no era muy común, no era muy bien visto. ¿Cómo usted, siendo de esa generación, vivió ese llamado y esa vocación? Mira, yo tuve dos grandes bendiciones en mi vida. Una fue una familia cristiana, católica y muy coherente. Y una familia donde la fe no era discutida, es decir, era nuestro centro vital y allí y todo giraba en torno a nuestra relación con Dios. Y una comunidad cristiana muy comprometida, muy cálida. Éramos pocos, pero siempre fue una comunidad muy viva con muy buenos sacerdotes. Y en ese ambiente yo tuve la bendición de unos padres que tenían muy claro que la fe no se hereda. La fe no se hereda, la fe es una experiencia personal. Y ellos se propusieron ayudarnos, yo tengo dos hermanas, a que descubriéramos esa fe. En una época, como bien tú dices, en que la persecución religiosa era muy fuerte y donde día a día había que luchar por la fe. De hecho, los cristianos de aquella época éramos cristianos de trinchera, totalmente de trinchera, porque la fe tenía precios. Por ejemplo, ya sabíamos que podíamos ir a la universidad, por ejemplo, pero ya sabíamos que nunca podríamos ser maestros, psicólogos. Esas áreas estaban vedadas a los cristianos. Bueno, incluso hoy día, ningún cristiano practicante en Cuba puede pertenecer a la policía o a la marina o a la aviación, ni siquiera a la aviación civil, porque todo esto lo controla el gobierno y para el gobierno los cristianos no somos confiables. Por tanto, hoy día incluso si un joven cristiano quiere ser piloto de aviación, en Cuba eso está prohibido para él. Por tanto, mis padres nos enseñaron a luchar. Hay una anécdota que yo cuento mucho porque a mí me marcó. Siempre nos dijeron, nunca nieguen la fe, bueno, todas esas cosas, pero hay cosas que pasan que marcan la vida. Cuando yo tenía 8 años, yo empecé el curso escolar de ese septiembre y había una maestra nueva en la escuela. Tenía una maestra nueva, yo no la conocía, ni ella me conocía a mí. Y hay un momento en el aula en que algo dije yo, que ella me miró y me dijo, ¿tú eres religioso? Y yo le dije, oh, sí, pero no se lo diga a nadie. Y me sentí fatal. Llegué a mi casa, estaba mi madre,
y le dije, mamá, pasó esto. Mi madre es una mujer súper risueña, es muy espumante, ¿no? Mi madre se puso seria, no era yo no recuerdo un rostro duro, pero sí se puso seria, me miró a los ojos y me dijo, te voy a decir una cosa. Si quieres seguir yendo a la iglesia, tienes que estar dispuesto a que te maten. Si no, no vas más. Y yo digo que ahí fue el inicio de mi fe personal. Después de eso, parece que mi madre no quedó muy convencida. Y a los 2 o 3 días me dice, vente de compras conmigo. Y yo ciertamente me dije en aquel momento, nunca en la vida mi madre me ha llevado de compras. Pero bueno, fuimos a hacer algunas compras y después me dijo, ven que hay que pasar por la escuela de tu hermana. Y cuando llegó buscó un profesor y en cuanto este profesor apareció sin preámbulo ninguno, mi madre se irguió, mi madre se convirtió de momento en una tigresa, encaró a aquel hombre y le dijo, yo soy la madre de Marta, con este tono, yo soy la madre de Marta Reyes. Usted le ha dicho a mi hija en más de una ocasión que si sigue yendo a la iglesia no va a poder ir a la universidad. Lo vuelve a hacer y lo acuso. Me lo llevo a los tribunales porque usted sabe que eso va contra la Constitución. No se le ocurra volver a decirle eso a mi hija. Yo estaba con los ojos, pero fue como él, hay que luchar. Hay que luchar. Esto fue, digamos, esto fue lo primero. Yo creo que lo primero está allí. Cuando yo bautizo niños de familias cristianas, yo siempre les digo a ellos, no se confíen, no se confíen. Ustedes se pueden confiar porque vamos a la iglesia, porque conocemos a los curas, a las monjas, porque rezamos en casa. No se confíen, la fe no se hereda. Y hay que ayudar a los hijos a descubrir su propia fe. Hago una anécdota más, no sé el tiempo que tenemos, porque los cubanos hablamos mucho. Pero hubo otra anécdota con mi hermana mayor. En la época en que ella llegó a la secundaria, te proponían para ser de la Juventud Comunista ya a esa edad. Cuando yo fui a entrar a la secundaria, después de ella, uno lo pedía si quería. Pero en el tiempo de mi hermana te proponían. Por tanto, un día te decían, usted está propuesto para ser miembro de la Juventud Comunista, y al otro día la persona en el aula, delante de todo el mundo, tenía que decir sí o no, lo cual ejerció una presión psicológica muy fuerte. Mi hermana llegó a la casa diciendo a mis padres, yo estaba allí presente, me han propuesto para ser de la Juventud Comunista, ¿yo qué hago? Yo recuerdo que mis padres se miraron, esas miradas así, relámpago, y mi madre, que era la que hablaba, porque mi padre es la paz, mi padre es la seguridad. La luchadora siempre fue mi madre. Y mi madre le dijo, mira, a la iglesia no le importa si tú eres de la Juventud Comunista o no, pero ellos no te van a permitir que tú sigas en la iglesia. Y mi hermana dijo, ¿y yo qué hago? Y mi madre le dijo, es tu decisión. Y yo recuerdo que mi hermana se echó a llorar. Y lo que repetía era, pero ¿yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer? La ignoraron. Es tu decisión. Al otro día mi hermana llegó a la casa radiante, feliz, porque la pararon en la clase y le preguntaron, ¿usted va a ser miembro de la Juventud Comunista? Y ella dijo, yo soy cristiana. ¿Hay algún problema con que yo sea cristiana? Y la respuesta fue, un joven comunista no va a la iglesia. Y mi hermana dijo, entonces no quiero. Y yo recuerdo que lo que mi hermana repetía es, lo hice yo. O sea, la frase de mi hermana era, lo hice yo, lo hice yo, lo hice yo. Ese fue el secreto de mis padres con nuestra fe. Ese fue el secreto. Y yo creo que fue lo mejor que pudieron hacer, ¿no? Enseñarnos a descubrir nuestra propia fe. Qué bonito, padre. O sea, estoy, la verdad que sin palabras, porque casualmente una sobrina me pidió que fuese su madrina de confirmación y uno tiene que ir a todas estas charlas
previas a que los confirmandos reciban su sacramento y literal va de eso, o sea, de que nosotros los padrinos lo que tenemos que hacer es un acompañamiento, pero dejar que ellos descubran la fe y se reencuentren con la fe, y sobre todo en una edad tan difícil como la adolescencia, que es cuando generalmente se recibe este sacramento. Entonces me siento profundamente identificada con lo que usted acaba de decir, y también soy mamá de un bebé pequeño, y en nuestra familia también vemos esa responsabilidad que tenemos, siempre Sí. respetando su individualidad y siempre tratando de que esa fe nazca en nuestros hijos de manera espontánea, ¿no? Entonces me encantó ese approach, incluso muy respetuoso de la libertad individual. Bueno, padre, ya hemos hecho como un pasaje en su trayectoria ya más personal, me encantó, y la verdad le agradezco mucho por habernos compartido estas anécdotas tan maravillosas que a mí personalmente me tocaron el corazón. Ahora quisiera que nos moviéramos a un tema tal vez más actual que tiene que ver con lo que hemos visto, con asombro en Cuba estas últimas semanas. Y que nos tienen a todos los que seguimos lo que pasa en esa isla tan querida, tan pegados a las noticias, tan pendientes de las redes sociales, porque la verdad que es muy poco lo que sale y lo que nos enteramos es por testimonios de la propia gente allá. Yo quisiera preguntarle a usted, ha habido, yo soy joven, no tan joven, pero no recuerdo tantos movimientos parecidos a estos en los últimos años en Cuba. Sin embargo, sí que los ha habido, y sí sabemos que hay un pueblo que está ahí clamando por libertad. Yo quisiera que usted me dijera desde su experiencia, ¿en qué cree usted que este movimiento puede diferir de los anteriores? O sea, ¿qué tiene este clamor social de distinto a los anteriores? A ver, el deseo de cambio de mi pueblo es muy antiguo, porque desde hace muchos años nos hemos ido dando cuenta que, bueno, el comunismo no fue por lo que el pueblo cubano luchó. De hecho, nosotros fuimos engañados. Teníamos una dictadura, la dictadura de Batista, y Fidel se presenta como el restaurador de la democracia. Por tanto, el pueblo cubano luchó por recuperar la democracia, no por pasar de dictadura a dictadura. Y lo primero fue eso, nosotros fuimos engañados. Y una vez que se le abrieron las puertas a Fidel Castro, con todos los apoyos incluso de la iglesia, porque él se presentó como demócrata popular y como el garante de la nueva democracia, una vez que tomaron el control de todo, pues empezaron a encarcelar y a fusilar a todo el que estaba en contra. Por tanto, lo primero que hizo el comunismo en Cuba fue sembrar el terror. Así empezó la historia. Una vez que tomaron el poder, empezaron a sembrar el terror. De hecho, desde el primer momento, la emigración fue el pan nuestro de cada día. La gente empezó a huir del país y la gente cogió mucho miedo. Por tanto, en una primera etapa convivió el miedo con toda una serie de personas que ciertamente sí creyeron en la revolución a pesar de estas cosas. Los años fueron pasando y ha habido un progresivo proceso de desencanto con esta llamada revolución. Y ha habido, como tú bien dices, muchos intentos, muchos momentos donde el pueblo ha manifestado ese disgusto. ¿Qué es lo diferente ahora? Yo pienso que el grado de cansancio popular es ya imparable. A mí me llama la atención que ya incluso en tiempos de redes sociales, cuando pasaba algo, quedaba como un fuego artificial. Hubo una protesta en tal pueblo, pasó tal cosa, pero era como un fuego artificial. Se encendía, se apagaba y ya. Pero desde los sucesos con el movimiento San Isidro,
hay una continuidad, hay como una efervescencia. Primero fue lo de San Isidro, después el 27N, es decir, continuamente hasta esta protesta que ha sido inédita, ciertamente, en nuestra tierra. Estamos cansados. Yo creo que el pueblo lo ha dicho claramente, estamos cansados y queremos libertad. Porque es verdad que la necesidad económica, la escasez prácticamente total de medicamentos, todo lo que está originando el COVID, todo eso, digamos, ha sido un poco un catalizador, pero la gente salió a las calles pidiendo libertad, no pidiendo comida, pidiendo libertad. Por tanto, yo creo que es el momento donde el pueblo ha dicho claramente estamos cansados. Aunque ahora, digamos, la respuesta del gobierno ha sido, por un lado, la represión brutal, porque ha sido brutal. Sí. Yo no estuve en las protestas, perdón, porque yo llegué a Estados Unidos 2 días antes de que estas protestas comenzaran. De hecho, fue muy simpático porque me llevó al aeropuerto una monja y yo le decía, monja, ¿tú te imaginas que yo regrese a una Cuba diferente? Las protestas fueron 2 días después y me llamó aquí a Estados Unidos y me dijo, júrame que tú no sabías nada. Digo, no sabía absolutamente nada. Pero yo, no sé, el gobierno ha hecho una represión brutal y ahora está sembrando el terror. Es decir, incluso hoy sigue la policía citando a jóvenes, llevándoselos a la cárcel. Hoy por la mañana, hoy el amanecer, cuando yo revisé mis redes sociales, hoy por la mañana, la noticia fue de un amigo mío que dice, han citado a mi hijo a seguridad del Estado. Entonces, bien, no sabemos qué va a pasar, pero yo creo que está muy claro que mi pueblo definitivamente ha dicho, queremos otra realidad. Sí, y todos estamos con el pueblo cubano. La verdad que hay algo que a mí me mueve mucho. Yo soy de Venezuela, emigré hace 7 años y hay algo que a mí yo siempre hago mucho énfasis y es que la gente que queda en Venezuela, la gente que queda en Cuba, se sienten solos y yo quisiera hacerles llegar que no, que tienen millones de personas en muchos países del mundo que están con ellos, que nuestro corazón está con ellos y que los acompañamos en mente, en cuerpo, en alma y en oración, que es muy importante por su lucha por la libertad. Y bueno, ojalá que todo este ambiente de violencia y de terror, como usted bien dice, sembrado por el régimen cubano, cese y que el destino final sea la libertad del hermano pueblo de Cuba, quien tenemos todos en nuestro corazón. Le quería preguntar algo. Yo quisiera saber cómo se vive el cristianismo en general en Cuba. O sea, usted está ahorita en Acton y si se puede haber dado cuenta, Acton es una organización, un instituto que trata de aglutinar, digamos, a todo el cristianismo, tanto católico como protestante. Y eso a mí me impactó mucho porque las veces que he podido ir hemos compartido con otras iglesias cristianas, pero de una forma tan bonita, tan unida, que a mí me sorprende, ¿no? Que eso ocurra. Y yo quisiera preguntarle si usted tiene conocimiento en Cuba de iglesias evangélicas, protestantes, cómo también se vive ahí. Y la segunda pregunta es un poco más, algunos de estos movimientos cristianos, tanto o sea, la iglesia católica como iglesias protestantes, ¿cuál es más cercano con el régimen? ¿O ha habido momentos en que uno ha sido más cercano con el régimen que otros? ¿O al día de hoy sí son un fuerte contrapeso contra el régimen? En Cuba, bueno, hemos tenido varias etapas, ¿no? Desde épocas donde católicos y protestantes hemos estado muy separados.
Pero hemos vivido muchos momentos de acercamiento, de esta realidad hermosa de buscar lo que nos une y de darnos cuenta de que creemos en el mismo Dios, seguimos al mismo Cristo y que no tiene sentido. Bien, tenemos diversos modos de vivirlo, pero hay un corazón común que es lo que tenemos que salvar. Esto se ha venido fortaleciendo en los últimos tiempos, esta unión, porque hemos ido creando frente común contra el aborto, hemos ido creando frente común contra la imposición de la ideología de género, porque es que hace unos meses surgió así como surgen en Cuba las cosas de la noche a la mañana, sin consulta previa, sin consulta popular, así porque se decretó y ya, porque Cuba es un país que se mueve por decreto. Salió un decreto del Ministerio de Educación que se iba a implantar en Cuba el enfoque de ideología de género en la educación, para todo el mundo, quieras o no. Nosotros, tanto la iglesia católica como las protestantes, hemos pedido libertad de opción. Es decir, desde la iglesia no estamos de acuerdo con los postulados de la ideología de género, no queremos eso para nuestros hijos, pero reconocemos que si alguien quiere educar a su familia, a sus hijos en ideología de género, bien, que tenga la opción, hay libertad. Pero nos hemos unido en la petición de la libertad en la educación, que el gobierno nos dé la posibilidad de educar a nuestros hijos en los valores que nosotros queremos que ellos crezcan. Y allí nos hemos unido mucho. Nos hemos unido mucho porque tenemos la misma visión. Y nos estamos uniendo también ahora en todo este reclamo de libertad. En Cuba, hace años, se fundó una cosa que se llamaba el Consejo de Iglesias. El Consejo de Iglesias era iglesias pro régimen. Eran iglesias que eran simplemente el rostro religioso que mostraba el gobierno, y eran iglesias que apoyaban en todo al gobierno. Nunca la Iglesia Católica perteneció al Consejo de Iglesias, y muchas iglesias protestantes nunca pertenecieron al Consejo de Iglesias. Y ahora lo último que está pasando es que hay denominaciones protestantes que públicamente se están desvinculando del Consejo de Iglesias y están diciendo: no nos representan, no es lo que nosotros pensamos y nos retiramos del Consejo de Iglesias, que todavía está, pero digamos no es representativo porque también la gente sabe que, digamos, responde a toda una manipulación. Pero en línea general, católicos y protestantes en este momento en Cuba estamos haciendo mucho frente común en estas áreas y tenemos el mismo sentir respecto al deseo de nuestro pueblo de un cambio y de más libertad. Qué bueno, padre. Me alegra mucho esa buena noticia, porque no tiene sentido esa división en pueblos hermanos, y más como dice usted, somos cristianos y nuestro corazón anhela lo mismo, tal vez de distintas formas, pero anhelamos lo mismo. Quisiera preguntarle, aprovechando que está en Acton, aparte también defiende las grandes vinculaciones que hay entre el cristianismo y las bases cristianas de la civilización occidental con todo el tema del Estado de Derecho, el rule of law, las libertades individuales, que es lo que también ha constituido a Occidente como civilización. Eso es lo que definitivamente quieren romper todos estos regímenes comunistas y de corte totalitario, ¿no? Esas vinculaciones con estas raíces. Yo quisiera preguntarle en su vivencia, incluso sacerdotal, si las personas que se acercan a usted le manifiestan en algún sentido una ética, digamos, favorable a estas ideas de libertad, libre mercado, a querer trabajar a lo mejor en sectores
fuera del sector público en Cuba, quieren emprender, quieren hacer sus negocios, o sea, creen en estos valores y se acercan a usted y se lo han manifestado, usted lo ha podido palpar desde su oficio. A ver, el pueblo cubano es un pueblo trabajador y yo creo que somos un pueblo muy creativo. Y nosotros, o sea, la gente por supuesto que quiere esa opción. El problema es que no tenemos la opción. Cuando en un país todo está controlado, cuando en un país, incluso cuando una persona se empieza a ver su creatividad y empieza a ver los frutos de su creatividad, generalmente el gobierno viene y lo acusa de cualquier cosa, enriquecimiento ilícito, lo que sea, porque son expertos en crear, crear cargos, en crear delitos que no existen. Son expertos en esto. Entonces, la gente se siente como que eso nos tienen las alas cortadas, no nos dejan expresar nuestra creatividad. Esto que tú dices es un sentimiento muy general en la isla. Este deseo de tener un trabajo propio, de crear, de progresar. Esto es algo que vive en toda la isla. Y de hecho, desgraciadamente, muchas personas ven que el único modo que tienen de lograr esto es abandonando el país. Porque es que en este momento en Cuba, las dos grandes palabras son sobrevivir o irse. Entonces, la gente quiere vivir. Entonces, lo que mucha gente dice es, aquí en Cuba hay que sobrevivir, porque continuamente hay que estar luchando una vida que es muy trabajosa. Hay un cómico cubano que dice que en Cuba se pasa trabajo hasta para pasar trabajo. Y entonces mucha gente lo que dice es, yo me tengo que ir de aquí, porque llega un momento donde ya no creen en un cambio. Una vez me encuentro yo con un joven que se había graduado de arquitectura y los comentarios de la gente era que era muy bueno como arquitecto. Y un día me entero de que está trabajando en una finca en el campo con su abuelo limpiando arroz, con una maquinaria de limpieza de arroz. Y yo fui a verlo y le dije, perdona, ¿eres arquitecto? Y me dijo, Alberto, el problema es que yo me gano con mi abuelo al día lo que me gano como arquitecto al mes. Y a mí se me ocurre decirle, pero Cuba va a cambiar. Y me dijo, ¿cuándo? Tú dime cuándo. Esta conversación fue hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Por supuesto, ese chico hoy está fuera de Cuba. Entonces, hay un gran deseo de arreglar nuestra isla y de hacer nuestra isla lo que pudiera ser, porque hermosa es y yo creo que hay mucha gente capaz de llevarla adelante. No solo es hermosa, yo nunca no he tenido el privilegio de ir a Cuba, pero lo que la hace más hermosa es su gente y de verdad que todos quienes hemos tratado con cubanos nos sentimos muy cercanos y es como que si conociéramos la isla. A mí me hablan de las calles y siento como que las conozco. O sea, a mí siempre hay estas historias que nos conmueven y quisiera preguntarle si también usted ha sido testigo de alguna conversión de alguien, por ejemplo, del Partido Comunista que se haya acercado a la confesión o a la comunión o que su corazón haya sido tocado de alguna manera. ¿Usted lo ha vivido o conoce alguna anécdota? Conozco muchísimas anécdotas. Y digamos, anécdotas hermosas de proceso. Yo recuerdo una chica, por ejemplo, que entró a la iglesia con más o menos 20 y algo de años y ella era la que recogía las estadísticas de salud
del municipio, que después su jefe tenía que firmar para mandar a la provincia. Y era muy común que cuando ella recogía las estadísticas reales de cómo estaba el tema de salud en el municipio, el jefe le dijera, no, pero estos datos no los podemos mandar a la provincia. Vamos a cambiar estos datos. Vamos a falsear los datos. Y ella lo falseaba tranquilamente, él lo firmaba, iba para la provincia. Esta chica empieza el catecumenado, empieza su formación cristiana. Y hay un momento en que pide hablar conmigo, me cuenta esto y me dice, yo estoy mintiendo. O sea, es ese momento donde la persona descubre que hay algo que se llama un valor. Y fue hermosísimo porque me dice, yo estoy mintiendo. Y yo le dije, ajá, sí, lo sé. Y ella no salía de decir, estoy mintiendo. Decía, hasta que yo le dije, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, yo no quiero mentir. O sea, ese momento donde la motivación no es, no me conviene o no me conviene, me va a ir bien, esto está mal. Ese momento donde la persona se da cuenta que existe el bien y que existe el mal y que yo elijo si quiero hacer el bien o el mal, precisamente solo por eso. Porque lo que está mal, y es no porque está mal, no porque tenga consecuencias, no porque me descubra, sino porque está mal. Ese momento hermoso donde descubres que hay un valor. Y ella me dijo eso, es que no quiero mentir. Yo le dije, esto puede traer consecuencias, lo sabes. Dice, sí, pero no quiero mentir. O sea, ese es el momento de la libertad. Correcto. Y entonces, pues nada, cuando llegó al otro mes y el jefe le pidió falsear las estadísticas, le dijo, yo esto no lo voy a hacer más. La verdad es esta. Claro, el jefe, ¿y a ti qué te pasó? Y el jefe intentó presionarla, pero ella se mantuvo y dijo, esto es lo que hay, yo no voy a falsear esto. Y el jefe le dijo, bueno, esto puede tener consecuencias, y ella dijo que haya consecuencias. Entonces, después ella me decía, me siento tan en paz, tan en paz. Ese proceso yo lo he vivido de distintos modos con mucha gente. Y es muy hermoso cuando la persona te dice, mira, no porque está mal. Te cuento otra anécdota un poquito más delicada. Llega a la iglesia una muchacha y ya a los 2 minutos, yo sabía, porque pueblo chiquito, todo se sabe, yo sabía que era la amante de un hombre casado. Ella empezó a ir a la iglesia, empezó el catecumenado, y un día viene a hablar conmigo y me dice, padre, yo quiero que usted sepa que yo tengo una relación con un hombre casado. Y me dice esto, yo sé que está mal, yo sé que tengo que cortar esto, pero ahora yo no tengo fuerzas, deme tiempo. Digo, tienes todo el tiempo del mundo. Y siguió en el catecumenado, y unos meses después, pasaron unos 3 meses, se sienta conmigo y me dice, ya, y nunca más. Nunca más. Y ha sido nunca más, porque seguimos en contacto, ha sido nunca más. Esto es muy hermoso, porque es cuando la persona se libera para el bien. Qué bonito, padre. De verdad que estoy profundamente conmovida con todo lo que cuenta y con todas las anécdotas y lo especial o sea, de que sea a partir de su testimonio, de su vivencia, lo hace, creo que más cercano, ¿no? Una pregunta, ¿la iglesia que usted preside en Cuba tiene algún sitio web, tienen redes sociales? Me gustaría que las dijera para que para que las sigas. Desgraciadamente no. Estoy en una parroquia muy rural, se llama Esmeralda, un sitio de gente muy linda. Lo bueno que tiene Esmeralda es la gente. La gente es hermosa, además es gente súper disponible. Yo cuando me dicen, padre, describe Esmeralda, la comunidad de Esmeralda, digo, pues mira, lo describo con una imagen. Es una comunidad donde tú dices, ¿qué tal si aquí sembramos unas matas de mango? ¿Dónde, padre?
¿Dónde? Es decir, esa es Esmeralda, eso es Esmeralda. Recuerdo una vez que estábamos en 20.000 cosas. Yo soy un cura que tengo el pecado de abrir demasiados frentes. Y entonces, claro, después ni alcanzo yo ni alcanza la gente. Y un día estaba yo agobiado con tantas cosas y le digo, estaba yo así muy tenso y le digo a la cocinera, a ver, es que yo lo que necesito en esta comunidad es gente que me apoye, gente que me apoye. Y me dice la cocinera, me mira así, me dice, ¿más? Pero es que, claro, eran demasiados frentes abiertos. Eso es Esmeralda, es una comunidad encantadora. Pero no tenemos tanta tecnología, no damos para eso, ¿no? Bueno, o esperemos que alguien de la comunidad que maneje estas redes y tal tenga esa iniciativa y bienvenida sea. Y así todos los podemos seguir desde cualquier parte del mundo. Bueno, ojalá que eso pronto ocurra. Yo tengo mucha fe en que ese tipo de cosas surgen de la nada y son siempre para bien. Ya para cerrar, padre, aunque estos minutos han sido la verdad que para mí un deleite, pudiéramos seguir conversando, pero bueno, la audiencia también tiene un límite y qué bueno que nos acompañen todos estos minutos. Para quienes estamos afuera y como ya se lo he repetido anteriormente, tenemos nuestro corazón muy cercano con ustedes, con el pueblo cubano y queremos que sientan que están acompañados, que los acompañamos millones de personas que estamos afuera. ¿Qué cree usted que podemos hacer nosotros? Aparte de la oración, que ya es muchísimo y todos lo sabemos, pero ¿qué otras cosas pudiéramos hacer para ayudar en este momento? Bueno, antes de responderte esto, porque ahora me viene a la mente, sí hay cosas que pongo yo en redes sociales. A ver, yo, bueno, tengo mi perfil en Facebook, Alberto Reyes, Okay. padre Alberto Reyes. Sí, ciertamente hay un chico que está creando un canal de YouTube para colgar las cosas que yo voy poniendo. Y bueno, y mi perfil es público. ¿Qué publico? De modo fijo, generalmente todos los viernes estoy publicando pequeños apuntes de doctrina social de la Iglesia. Son pequeños, es una paginita, y los sábados, de sábado para domingo, hay una reflexión sobre el Evangelio del domingo. O sea, esas dos cosas en mis redes sociales las mantengo, y de tanto en tanto, bueno, publico otras cosas, sobre todo con respecto a la situación de Cuba, pero bueno, allí mi perfil es público. ¿Qué se puede hacer? Bueno, obviamente rezar, y de esto lo voy a retomar al final. Yo creo que visibilizar, es importante visibilizar. En este momento, digamos, hay una represión brutal en Cuba, pero las cosas en este mundo son noticias 2 días. Entonces, yo creo que es importante visibilizar lo que está sucediendo en Cuba en este momento, lo más posible, lo más posible. Y en la medida del alcance de cada uno, a ver, hay algo que no sé si a veces lo ha sufrido tu mismo pueblo de Venezuela, pero es esa sensación de una comunidad internacional que nos mira como si estuviera viendo una película. Sí. O sea, esa sensación de yo sé que tú sabes lo que está sucediendo en mi tierra, pero es como una película en la cual yo puedo más o menos conectarme con lo que está sucediendo, pero yo estoy de espectador. O sea, esa sensación de soledad internacional a nosotros nos duele mucho. Se habla, pero como que no hay una presión real a la hora de presionar al gobierno a que tiene que hacer un cambio. Sé que esto no es fácil y sé que esto no está al alcance tal vez de muchísimas personas, pero en la medida de lo posible
todo lo que pueda constituir una presión a Cuba, una invitación a organismos a hablar claro. Yo pienso que lo primero es hablar claro. Esto, por ejemplo, que ha pasado con el presidente de España, que me parece inadmisible, que le preguntaron, ¿Cuba es una dictadura? Una dictadura. Bueno, no es una democracia. Di que es una dictadura. Dilo. O sea, no tengas miedo de decirlo, porque lo es. Dilo. O sea, llamar a las cosas por su nombre e invitar a llamar a las cosas por su nombre. Y ponerlo en las redes y decirlo, llamar a las cosas por su nombre. Porque Cuba es un país donde, o sea, que ha logrado imponer en este mundo el mito del comunismo feliz. Entonces, pero es un mito. Es un mito. Entonces, claro, es decir, como los cubanos seguimos siendo como somos, gracias a Dios, nosotros decimos que somos de corcho, porque flotamos y flotamos y flotamos. Un cubano se puede estar muriendo de hambre y está haciendo chistes sobre el hambre. Es decir, nosotros continuamente, es decir, no hemos perdido el espíritu, gracias a Dios. Entonces, como somos un pueblo así, alguien va a Cuba y el cubano está con 20,000 necesidades y se pasa el día haciendo chistes para que tú estés bien. Porque queremos que el otro se sienta bien. Entonces, como que la gente dice, bueno, en realidad no están tan mal. Sí, estamos mal. Estamos mal. Pero hemos aprendido a flotar. Entonces, claro, todo esto, junto con nuestras playas, junto con los hoteles para turistas, han creado, y la propaganda del sistema, ha creado una imagen como que en realidad el cubano es feliz. El cubano pasa mucha necesidad, pasa mucha angustia. Es decir, es duro cuando una madre te dice, yo no tengo que darle de comer a mis hijos. Eso es muy duro. Es muy duro cuando una persona no tiene un medicamento. Y a ver, si tienes un dolor de cabeza, eso lo puedes aguantar. Si te hace falta un antibiótico, igual puedes buscar un remedio natural. Pero si tu hijo es psicótico, si tienes un hijo esquizofrénico, ¿qué haces para evitar una crisis? Y es la angustia de no hay. A veces, por ejemplo, yo he pedido algún medicamento, he salido fuera del país, he pedido algún medicamento y al que se lo pido me dice, pero padre, esto es de por vida. Y cuando esto se acabe, digo, es que vivimos, ahora lo tengo, lo consumo. No lo tengo, bueno, pues no lo tengo. Esa inseguridad, esa inestabilidad, esa incertidumbre diaria de vida es muy dura. Entonces, todo lo que contribuye a romper ese mito del comunismo feliz, porque es un mito, es un mito. En Cuba una vez el gobierno sacó un eslogan que decía, somos felices aquí. Y la gente decía, imagínate allá. Imagínate allá. Si somos felices, imagínate allá. Porque no somos felices allí. No somos felices allí. Y respecto a la oración, yo hay algo que siempre digo, lo repito siempre. Y es esto. Hace muchos años, nosotros le dimos la espalda a Dios. Y cuando un pueblo le da la espalda a Dios, no puede caminar. San Agustín decía, cuando uno huye de Dios, todo huye de uno. Y cuando la gente me dice, padre, yo voy a rezar por Cuba, yo digo, bien, Cuba no tenemos medicinas, no tenemos comida, el transporte es un infierno, etcétera. Pero, ¿qué es lo primero que yo pediría para Cuba? Volver el rostro a Dios. Lo que mi pueblo necesita es volver el rostro a Dios, porque una Cuba nueva sin Dios sería terrible. Sería terrible. Nuestra mayor necesidad es volver el rostro a Dios. Cuando ustedes recen por Cuba, lo primero que pidan es que los cubanos seamos capaces de volver el rostro a Dios. Qué bonito, padre. De verdad que le agradezco muchísimo estos minutos de su tiempo y bueno, qué maravillosa entrevista y que va a quedar para que la escuchen muchas veces y bueno, para mí ha sido un honor y un privilegio compartir estos minutos con usted y escucharlo, es un deleite y bueno, nada, solo me queda despedir esta entrevista
bueno, nada, desearle lo mejor a usted y a ese tan querido pueblo de Cuba que bueno, tenemos en nuestro corazón y lo tenemos muy presente. Y que Dios quiera que, como diga usted, se reencuentre con la fe y vuelva de cara, como dice usted, a la religión y con Dios. Bueno, nada. Pues muchísimas gracias a ustedes y también que haya libertad para tu pueblo de Venezuela. Muchas gracias. También le hace falta. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por escuchar este episodio del podcast Fe y Libertad. Para más información sobre lo discutido en este y otros episodios, los invitamos a visitar www.feylibertad.org. Además, pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y nuestro canal en YouTube. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.